Bueno, bienvenidos aquí a la parte 2 del marco teórico. Vamos a mirar entonces cómo se desarrollan, o sea, estos pasos para que ustedes mismos puedan desarrollar en casa su marco teórico. Entonces, lo primero, como les decía, es tener claridad sobre las categorías de investigación y el objetivo de investigación. El objetivo, la pregunta, digamos que son cosas que van modificándose, se van afinando a medida que uno va profundizando en la investigación. Puede pasar que incluso al final de la investigación, ya teniendo uno casi todo escrito, le toque modificar algunas palabras del objetivo general para que encaje perfecto con lo que hicimos. Entonces son unas piezas, toda la tesis de por sí son piezas, son una estructura armada con piezas que van como modificándose en el camino a medida que las otras se modifican, ¿cierto? Si yo modifico el objetivo, se me modifica la pregunta. Si modifico el objetivo, se me modifica el marco teórico. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta, jugar con eso, mejor dicho, para poder hacerlo bien. Entonces, digamos que independiente de si mi objetivo está muy elaborado o no tan elaborado, aquí coloqué algunos ejemplos de posibles objetivos, pero lo que yo quiero que vean es de dónde sale el marco teórico, o sea, qué es lo que hay que explicar en un marco teórico, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí varios objetivos y miraría y tomamos alguno de ejemplo para ver cómo se desarrolla ese marco teórico. Entonces yo les decía que estaba en el ejemplo anterior de la tesis, trabajé usé el ejemplo del narcotráfico como un tema para poder mostrar lo que deseaba mostrarles. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, analizar la influencia del narcotráfico en las transformaciones estructurales del paisaje de Buenaventura durante los años 2016-2020. ¿Cuáles serían las categorías acá? Las categorías están metidas entre que es una categoría, digamos, como relacional, que sería una categoría, y que sería la otra categoría que nosotros tenemos que comprender. Este es el lugar y esta es la temporalidad de la investigación. Cuando veamos el tema del objetivo, cómo se formula, vamos a ir a profundidad con estas partes, pero por ahora lo que me interesa es mirar los conceptos. Entonces, si yo tengo este concepto, vamos a mirar otros. Analizar las representaciones sociales acerca de la violencia y la paz. Entonces, categorías. Esta es una categoría. Estas son dos categorías. Esta también es otra, porque no estamos diciendo los conciudadanos o los miembros de o algo así, no, sino habitantes, y esa palabra también está relacionada con algo. Esto es un lugar, ¿sí? Esto también es otro concepto que es necesario tratar. Víctimas de los grupos paramilitares en la masacre tal, ¿sí? Hacer un análisis crítico del discurso de los medios de comunicación de nivel nacional acerca de la relación entre las fuerzas del Estado y los grupos armados ilegales en el puerto de Buenaventura 2002-2010. Traté de utilizar, digamos, Buenaventura como una forma de especificar lo que quiero hablar del narcotráfico, no hacerlo tan general, sino centrarlo en algún punto. Mire lo que me está diciendo, hacer un análisis crítico del discurso. Esto es todo una escuela, digamos, de pensamiento lleno de conceptos para yo poder hacer esto. ¿En dónde? Medios de comunicación. ¿Qué es eso? ¿Sí? Acerca de la relación, entonces debo definir medios de comunicación de nivel nacional, debería definir, ¿cierto? Debo definir fuerzas del Estado, grupos armados ilegales, en el lugar y en el periodo tal, en esta temporalidad tal. Analizar la configuración del territorio y la territorialidad en la construcción de los ETCR en el municipio del Cauca durante los años 2016-2020. ETCR son unos espacios territoriales de capacitación y reintegración, creo que es toda la sigla, que se organizaron después del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Entonces se organizaron estos espacios para que los guerrilleros fueran allí y ya desarmados, digamos, empezaran a construir como una vida civil. Entonces esto hay que definirlo, ¿sí?
este tema de configuración del territorio. Territorio y territorialidad son dos conceptos conectados pero parcialmente distintos. Y esto, el proceso de construcción de esto. Otro ejemplo, ¿cuál es el nivel de influencia de la tasa de desempleo sobre el porcentaje de embarazos adolescentes en menores de edad de la localidad X de la ciudad Y en los años 2016-2018? Este fue un ejemplo que se me ocurrió para poder mostrar cómo sería un objetivo de una investigación cuantitativa, porque me está mirando la influencia entre una variable y otra, una variable X sobre una variable Y, la variable del desempleo sobre la variable de embarazos adolescentes. Entonces, bueno, embarazos adolescentes en menores de edad, es una redundancia, perdón, me acabo de dar cuenta, embarazos adolescentes. Entonces, ¿qué son estos? Digamos, son como los ejemplos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que si por ejemplo tenemos ¿cómo se llama? Este objetivo, si este fuera nuestro objetivo, lo primero antes de empezar a construir el marco teórico es copiar aquí el objetivo para poder yo ver exactamente qué es lo que necesito colocar. Entonces, ¿qué categorías necesito definir? Entonces, primero, ¿cómo estoy entendiendo yo este proceso? ¿Sí? Entonces, necesito definir importante, que es el narcotráfico. Esto es una cosa que necesito definir. Y sobre todo este tema de las transformaciones estructurales del paisaje, ¿cierto? Porque es importante, o sea, digamos, me permitiría explicar algunas cosas de cómo funciona la actividad económica del narcotráfico, y me permitiría explicar cómo esas actividades económicas, digamos, voy a colocar, modelan el paisaje, le dan forma, y en eso consiste este concepto de las transformaciones estructurales, de cómo cuando ingresa la economía del narcotráfico, digamos que es diferente a la otra economía que pudo haber sido la economía de la hacienda, de la producción hacendataria, ingresa y empieza a transformar, porque empieza a cambiar las carreteras, la forma de organizar el paisaje, lo que se produce, lo que se hace y demás en el territorio, empieza a cambiar en sus formas, los tipos de vivienda, etcétera, ¿cierto? Entonces tengo que explicar muy a fondo este concepto para que las personas, cualquiera que lea, pueda entender bien a qué se refiere esto, ¿sí? Y yo también, que entiendo por narcotráfico, puede ser un concepto muy amplio, pero tengo que colocar acá específicamente que el narcotráfico haría referencia o se entendería como una actividad productiva, obvio dentro de un marco ilegal, pero es una actividad productiva que influye en gran medida en lo que es el PIB y en las relaciones de divisas y demás en la economía, y que específicamente altera el paisaje, lo cambia para poder ejercer su dinámica. Entonces, ¿cómo lo cambia? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces tengo que explicar todo eso, explicar en gran medida también, si pudiera, explicar los conceptos como territorio, colocar acá, territorio, territorialidad, son conceptos que están articulados a este ejercicio, ¿sí? La actividad económica misma requiere un ejercicio de territorio y territorialidad. Entonces, eso es básicamente lo que yo debería informar, ¿sí? Lo que no quiere decir que así vaya el marco teórico, sino que esa es la forma, digamos, al menos de yo saber en general qué tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo claro esto, que son los dos conceptos que quiero trabajar y demás, tengo que mirar el tema de los autores. Entonces yo ya, obvio, esto, como les digo, uno no aparece en una investigación de la nada, algo tuvo uno que haber estudiado en la carrera o alguna cosa se le tuvo que haber quedado, por poco que le haya puesto cuidado a la cosa, algo se le tuvo que haber quedado y algún autor le debió haber uno llamado la atención en algún sentido, ¿cierto? Este concepto lo utilicé yo en una investigación y
me encanta, o sea, me gusta mucho ese autor, porque es una persona que propone desde un punto de vista, pues se podría decir marxista, pero pues digamos que crítico, la comprensión de la geografía de otra manera totalmente diferente a como se venía comprendiendo, digamos, del modo tradicional. Entonces él es un brasilero y me gusta mucho la forma como define, ¿sí? Y digamos que acá podría colocar a este autor, que es otro antropólogo, que también habla sobre temas de narcotráfico y demás, y aunque yo no he revisado su definición de narcotráfico, creería que allí puedo encontrar una, entonces lo iría a buscar, ¿sí? Pero mi centro es este, porque en sí lo que yo voy a hacer en la tesis es observar las dinámicas del paisaje, el territorio, o sea, cómo cambia eso. Mi objetivo no es moralista, mi objetivo no es analizar en sí las dinámicas microeconómicas, digamos, en detalle, nada de eso. Mi objetivo es una cuestión un poco más general, o sea, el lente con el que yo voy a observar es un poco más general de la perspectiva de la economía. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Que me estoy basando en un paradigma de la geografía crítica que en gran medida proviene del marxismo y digamos el otro autor del narcotráfico no es claro la corriente de Taussig, pero él sí es crítico también, pero digamos vamos a basarnos acá en esto para no enredarnos con lo de Taussig, sino vamos a quedarnos con Milton Santos. Cuando yo tengo claro, esto lo tenemos que hacer con todos los autores y los conceptos, yo tengo claro que este concepto yo no me lo saqué del bolsillo, sino que lo encontré leyendo a este señor y buscando otras cosas que estaba buscando, pero me apareció el concepto y dije, wow, es súper interesante este concepto porque primero se descentra, digamos, de la geografía como tradicionalista, no sé, o sea, tiene una forma totalmente distinta de entender la geografía. Y segundo, proponía un concepto que para mí era muy interesante en ese momento, que es el de paisaje, porque conecta con el de territorio. Entonces, este autor tiene una tendencia importante a trabajar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues obvio, no quedarme con un autor, sino que tengo que ubicar más autores, entender cuáles son los paradigmas y demás. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Que si yo, por ejemplo, encuentro, digamos, un ejemplo, estoy buscando el concepto del narcotráfico y encuentro autores, digamos, pues modernos. Es muy posible que estos autores no coincidan necesariamente con estos autores, ¿cierto? Entonces uno podría decir, no, pero es que yo soy súper creativo, yo hago lo que quiero, bueno, o qué importa, o a quién le importa. Bueno, si ustedes quieren sacar buena nota y pasar la tesis y que nadie los moleste, traten de hacer que estas cosas coincidan, que tengan que ver con eso. El marco teórico se afilia muchísimo más claramente a una escuela, y este es, en este caso, la intención. Entonces digamos que si yo encuentro otro autor que no necesariamente sea marxista, sino de orientación, que puede ser crítica, ¿sí?, en relación con el narcotráfico, me sirve. Si yo encuentro un autor que es en extremo marxista, mejor dicho, ¿cómo se llama? Dogmático, pero me llama la atención y yo también soy marxista dogmático, pues entonces agarro a este señor de acá y me meto por ese lado con el concepto del narcotráfico para poder relacionarlo con este. Entonces yo escojo cuáles son como mis combinaciones, pero esas combinaciones tienen que estar ancladas dentro de esto, o sea, hay que respetar esto, digamos que en la forma como yo conecto los conceptos hay que respetar, ¿sí? Si yo hablo, por ejemplo, de, bueno, no sé, hay otros objetivos que me servirían, pero me quedaría aquí dando el ejemplo. Simplemente se trata de esto, de ubicar los autores, los paradigmas y
cuando yo ya tengo claro eso, entonces yo empiezo a buscar los insumos, ¿cierto? Entonces yo ya sé, por ejemplo, digamos que yo ya sé que existe un texto sobre el paisaje y el territorio de Milton Santos. Entonces digamos que yo lo tengo por aquí en alguna parte, digamos que es este, le doy copiar, le doy pegar y ahí tengo mi referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces voy colocando aquí en esta parte todos los insumos que en general son referencias o citas. Eso ya lo había dicho en la otra parte, pero es importante colocar citas. Entonces citas, es importante colocar citas textuales. Con la página y la referencia o al menos el link. ¿Listo? Entonces coloco la cita textual, importante colocar si es una página 29 y donde puedo encontrar yo esta situación, que digamos sea este link, y de esa manera voy llenando mis insumos de citas, referencias, cuadros, imágenes, todo lo que considere que es útil y conveniente para mi texto. Entonces este es como ¿cómo se dice? Como la maqueta de trabajo, digamos, que nosotros empezamos a desarrollar. Y ya aquí, en donde dice marco teórico como tal, voy a volverme acá. Vamos a dejar acá, qué pena. Dijimos que vamos a dejar el objetivo acá, entonces lo colocamos desde centro más bien, así, y empezamos a desarrollar. Entonces, ¿qué tengo yo? Dos categorías. Entonces tengo que definir en algún sentido, digamos, qué es el narcotráfico, y en otro sentido qué es la transformación estructural del paisaje. Estas son las cosas que yo debo definirse, pero de repente podría, por ejemplo, acá, entonces tengo que empezar a colocar los estudios y autores que definen el fenómeno del narcotráfico, para explicar a fondo las distintas formas de entenderse. Organizo esos autores, voy a colocar acá esto con, ¿cómo se llama? Con viñetas. Organizo esos autores por temporalidad o escuelas de pensamiento, de alguna manera que me llame la atención, ¿cierto? Y escribo entonces unos borradores sobre lo que leí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá en esta parte de narcotráfico? Pues empezar a escribir, digamos que, por ejemplo, digamos que descubrí lo siguiente: descubrí que en los años 80 las investigaciones sobre las investigaciones sobre el narcotráfico lo definían como un fenómeno de poca relevancia asociado a las economías marginales, ¿sí? Pero estudios de Harvard sobre el incremento del PIB en países subdesarrollados dio cuenta de la importancia del narcotráfico en este proceso, pasándolo a definir, o más bien en este proceso, de esta forma. Digamos, en el mundo académico y político, el narcotráfico empezó a entenderse como una amenaza mortal, digamos.
Esto se me acabó de ocurrir en este momento, pero más o menos así podría ser la idea de que dejaran este párrafo o escribir unos párrafos sobre eso. Y poco a poco, a medida, escribir es un acto de expandir las ideas. Esto es una idea. ¿Cómo la expando? Pues encontrando más información asociada con esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que en estudios de Harvard sobre el incremento de PIB, bla, 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 dio cuenta de la importancia del narcotráfico porque esto y esto, entonces podría ejemplificar con los estudios en concreto. Entonces podría empezar a explicar el estudio de tal persona, no sé, realizó una investigación con 10 sujetos de prueba, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí poco a poco hasta que llegaron a proponer un nuevo concepto, una nueva forma de entender. Entonces el hecho es cómo evoluciona ahí la cosa. Yo puedo contar un poco cómo evoluciona, no tengo que ser tan rígido. Ahorita les voy a mostrar, hay estilos de hacer marcos teóricos. Entonces pueden ser muy esquemáticos o pueden ser muy narrativos, al punto de que ni siquiera en la tabla de contenido aparece, uno podría discernir rápidamente cuál es el marco teórico, porque tienen otro título distinto, pero van a hacer referencia a esto. Entonces fíjense cómo podría empezar una reacción. Y lo mismo con este tema del paisaje. Entonces podría yo decir que, bueno, que fulanito de tal, citar 2, 3 autores que pertenezcan más o menos a la escuela y hayan evolucionado ese concepto, y finalmente porque este concepto me sirve a mí, ¿sí? Importante terminar en la propia definición. ¿Qué es lo que usted está entendiendo como narcotráfico? ¿Sí? Para usted, ¿qué es eso? Pero no para usted en su imaginación, sino para usted soportado sobre autores, ¿sí? Es eso. Y lo mismo con esto. Entonces empiezan a narrar sobre el territorio, pueden incluso, entonces acá ¿qué pasa? Empiezan a salir subtítulos. Yo podría, por ejemplo, hacer un subtítulo de esto para llegar a entender lo del paisaje es necesario entender el territorio. No sé qué tanto, pero digamos tal vez la territorialidad, ¿sí? Es importante entender el concepto de paisaje en sí mismo, ¿sí? Entender transformaciones del paisaje, porque hay estructurales y funcionales. Entonces fíjense acá, hallarme un pequeño pequeño índice para mi siguiente punto. Y lo mismo puedo hacer acá. Después de que yo lea, puedo colocar algo así como, digamos, el narcotráfico, o sea, la definición en los 80, en los 90 y en el año 2000, no sé, o en el siglo XX, 21, perdón. Y así voy expandiendo, ¿cierto? Teniendo claro siempre esto, teniendo claro acá mis insumos, yo voy trabajando y trabajando. Cuando termino, simplemente en los insumos pues ya tengo las citas, o sea, ya sé qué referencias coloqué, siempre las referencias las pongo aquí al final. Yo no sé si les ha explicado esto, pero es importante que manejen el panel de navegación y es importante que, por ejemplo, a estos títulos le pongan estos estilos, porque cuando yo esté acá, tenga el texto bien grande y esté trabajando por acá en algún punto, digamos mi página 50 y estoy bla 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 y voy a citar este sujeto, entonces voy a necesitar pegarlo acá en la referencia, ¿cierto? Entonces tengo que salir volando a las referencias, pegar acá este link y retornar otra vez, y acá no señalé y para retornar tengo que tener un título de retorno, entonces voy manejando acá. Además, esto de los estilos es necesario para la tabla de contenido, pero eso es otro tema. De eso se trata. Entonces les voy a mostrar ahora estilos de marco teórico. Entonces tenemos
por ejemplo, estilos de marco teórico. Vamos a mirar acá. Este es una maestría, este es un doctorado, perdón, en antropología, y va explicando cuál es como sus pilares teóricos de Colombia. Entonces empieza a explicar muy desde su propia perspectiva, incluso en primera persona, que es algo que no entiendo por qué sucede, si en la academia no se debería escribir así, pero sucede, y es un doctorado. Entonces empiezan a redactar, a hablar simplemente ya cómo entender por una parte la categoría del género y por otra la otra categoría, las prácticas sociales, creo, de la infancia. Y acá tiene todos los autores que soportan cada una de sus dos categorías principales y empieza a hablar sobre eso. Entonces, no, el género lo comprendo así y esto y todo, muy libre, muy tranquila la charla, no tan esquemática, pero ahí va explicando cuáles como sus fundamentos teóricos, ¿sí? Luego pues lo empírico, pero bueno, me interesa sacar lo teórico. Y es un doctorado. Hay marcos teóricos más estructurados, ¿cierto? Mucho menos charlados y mucho más al punto. Entonces, por ejemplo, la tesis es sobre discapacidad. Hizo todo un título para el tema de discapacidad para explicar una definición general, la clasificación y modelos de discapacidad, informe mundial sobre discapacidad, y empezó a colocar acá la normativa reguladora de la discapacidad, de dónde viene todo ese concepto también y cómo se ha entendido en cada uno de estos, ¿cómo se dice?, como avances jurídicos. Entonces muestra toda la evolución en sí de lo que sería la discapacidad, o sea, cómo se concibe, qué se entiende. Acá, por ejemplo, se va más allá y define, mire todo el tema que define, o sea, respecto a las decisiones judiciales, cómo las relacionan, cómo relacionan ese punto en torno a distintas decisiones judiciales. O sea, fíjense todo el amplio espectro que me muestra a mí, para poder entonces empezar ya a hablar acá del análisis de la situación de las personas con discapacidad y etcétera, etcétera. Contexto bien amplio. Esto es una tesis de maestría. ¿Cómo se llama? Maestría, sí, en sociología. Se llama Narrativas y prácticas estatales de la Revolución Ciudadana en la reconfiguración de la estructura de clases del Ecuador. Y en la página 3 entonces tenemos el marco teórico, y también no trae ese esquema, digamos, tan marcado, pero podemos ver lo siguiente, podemos ver que en la de maestría entra directamente a hablarme a mí de los autores que quiere tratar, de los conceptos, las teorías de los autores, entra directo al punto, o sea, no genera toda esa trayectoria. Miremos acá, por ejemplo, ¿cuál es? Metodología. Miren, por ejemplo, acá, esta tesis también es de un doctorado, pero la reduce a casi nada. Y explica acá, la presente sección expondrá las categorías analíticas que tiene la monografía, tales como la censura, la dualidad de la política cultural, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una tesis de maestría, pero yo hubiera exigido un marco teórico mucho más fuerte, ¿sí? Pero acá solamente coloca como una reflexión que me parece válida y aporta al texto y todo el rollo, pero no, para mí no es el ideal, pero allí está, como les digo, con otro nombre, o sea, se diferente, etc. Vean este marco teórico: modelos cognitivos conductuales, modelo de la indefensión. Está hablando sobre esto es una miremos el título: terapia cognitiva conductual en el tratamiento del trastorno depresivo. Entonces, cuando uno va y revisa el marco teórico, pues miren, modelo de atribuciones de Abramson, modelo de depresión, modelo cognitivo de la depresión de A.T. Beck, los esquemas cognitivos, distorsiones cognitivas, la triada cognitiva, terapia cognitiva conductual. Todo esto es necesario para yo poder entender cada vez, o sea, yo como lector, para poder entender cada vez que la escritora me dice, no sé, terapia conductiva o depresión
o el modelo de Abramson y Seligman. Si yo no he leído todo esto, estoy perdido totalmente en el trabajo de la tesis, en la otra lectura, porque no sé de qué me están hablando. Entonces es necesario, y me explica además pues todo el marco de la investigación. Esta tesis, por ejemplo, es una tesis en Derecho doctoral, y vean el marco teórico. Habla sobre el sujeto. El marco teórico es sobre el sujeto víctima el sujeto víctima de otra cosa, pero digamos que el sujeto víctima, desde la política pública, tiene que definir qué es sujeto. Antes de definir qué es sujeto víctima, tiene que definir qué es un sujeto y de dónde viene, y lo empieza a definir desde el sujeto filosófico, como es en Descartes, en Kant, en Hegel, en Marx, en Althusser, en Foucault. Toda la evolución del concepto, y la línea acá también tiene una tendencia un poco, pues no marxista, porque realmente ellos eran ya críticos al marxismo, pero terminaron metidos en la corriente del marxismo. Pero bueno, digamos que poco de Althusser eran críticos al marxismo, pero utilizaban muchas cosas. Y es necesario hablar sobre las teorías del Estado, cómo se forma. Todo esto es necesario para poder entender en sí la formulación siquiera del objetivo, y para poder decir finalmente qué es un sujeto víctima, o sea, qué se entiende entonces por un sujeto víctima en esta disertación. Pueden apreciar ustedes el tamaño del marco teórico. Toda esta página, de la 84, no, de la 51 a la 84, más de 30 páginas de marco teórico, una tesis doctoral. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Espero haya sido clara la explicación. Cualquier cosa, pues de nuevo voy a estar ahí pendiente. Miremos si no se me queda algo dentro del tintero. Bueno, no, creo que no, creo que lo he explicado todo. Espero haya sido de gran utilidad. Y bueno, vamos avanzando hacia la segunda parte, porque si ya tienes este trabajo listo, avanzado, es necesario ya ir avanzando con lo otro. Todas las partes del proyecto tienen que ir avanzando casi que en simultáneo. Entonces, si ya tienes mediana claridad sobre esto, ir revisando el objetivo y revisando las otras cosas. Y importante, cuando ya tenga una claridad sobre esto, es necesario, voy a colocar acá, es necesario hacer la redacción en borrador con citas. Es muy importante, ese trabajo tiene que ser el resultado de este primer proceso, para que después yo pueda irlo agrandando y pueda engrosarlo, pero siempre ir avanzando con textos bien escritos, en la medida de lo posible bien editados, con total ortografía, con total gramática y con citas sobre todo. Y esto es todo por el momento con nuestro módulo 3. Vamos entonces corriendo hacia la lección número 5.